Bienvenidos a esta clase virtual de matemática, dirigida a los niños y niñas del tercer grado de educación básica. El contenido a estudiar el día de hoy corresponde a la unidad 11 titulada Longitud. Lección 2 titulada Midamos en kilómetros. El contenido que estudiaremos hoy es conversión de las unidades entre kilómetros y metros. El objetivo a alcanzar el día de hoy es convertir las unidades entre metros y kilómetros. Los materiales a utilizar son el libro del estudiante y la tabla de 4 casillas. El contenido en estudio está en las siguientes páginas. Página 134 de la guía del docente, página 102 del libro del estudiante. Comenzaremos la clase de hoy con los ejercicios que están en el rombo 4. El rombo 4 solo tiene un ejercicio. Leámoslo. Desde la escuela al mercado hay 1 kilómetro 200 metros. De la escuela a la farmacia que queda en el camino al mercado hay 800 metros. ¿Cuántos metros hay desde la farmacia al mercado? Observa la siguiente imagen y leamos de nuevo el problema. Desde la escuela al mercado hay 1 kilómetro 200 metros. De la escuela a la farmacia que queda en el camino al mercado hay 800 metros. ¿Cuántos metros hay desde la farmacia al mercado? Observa de nuevo la imagen. Observa que una distancia está expresada en kilómetros y metros y la otra está en metros. Debemos convertir 1 kilómetro 200 metros a metros. Para ello utilizaremos la tabla de 4 casillas. Escribimos 1 kilómetro y también escribimos 200 metros. Entonces tenemos que 1 kilómetro 200 metros es igual a 1200 metros. ¿Cuál es el PO para encontrar la distancia de la farmacia al mercado? Muy bien. El PO es 1200 menos 800. El resultado de este PO es 400. La respuesta del ejercicio es 400 metros. Ejercicios del rombo 5. Observemos el mapa que representa la comunidad de Teresa. Vamos a resolver algunos problemas de distancia referentes a este mapa. Leamos el problema 1. ¿Qué distancia hay si se camina desde la casa de Teresa a la pulpería? Observa que desde la casa de Teresa a la pulpería hay 2 distancias. 345 metros y 600 metros. ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien, el PO es 345 más 600. El resultado de este PO es 945. La respuesta del ejercicio es 945 metros. Leamos el problema 2. ¿Qué distancia hay del hospital al comedor sin importar el camino?
La distancia, sin importar el camino, es la distancia mínima. ¿Cuál es esa distancia? Muy bien, esa distancia es 670 metros. La respuesta del ejercicio es 670 metros. Leamos el problema 3. ¿Cuántos kilómetros y metros hay si se camina desde la casa de Teresa al hospital? Observa el mapa de la comunidad de Teresa. Desde la casa de Teresa al hospital hay 3 distancias: 345 metros, 600 metros y 155 metros. ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien. El PO es 345 más 600 más 155. El resultado de este PO es 1100. Vamos a usar la tabla de 4 casillas para convertir de metros a kilómetros y metros. Escribimos 1100. Tenemos entonces 1 kilómetro, 100 metros. 1100 metros es igual a 1 kilómetro, 100 metros. La respuesta del problema es 1 kilómetro, 100 metros. Leamos el problema 4. ¿Qué camino es más corto del hospital al comedor? ¿Pasando por la escuela o pasando por la carnicería? Observa que pasando por la escuela tenemos 2 distancias: 245 metros y 530 metros. ¿Cuál es el PO para encontrar la distancia? Muy bien. El PO es 245 más 530. ¿Cuál es el resultado de este PO? Muy bien, el resultado es 775. Observa también que pasando por la carnicería tenemos otras 2 distancias: 530 metros y 480 metros. ¿Cuál es el PO para encontrar la distancia? Muy bien, el PO es 530 más 480. El resultado de este PO es 1010. Como puedes ver, la distancia más corta es pasando por la escuela. La respuesta del ejercicio es el camino pasando por la escuela. Leamos el problema 5. ¿Cuántos metros de diferencia hay entre la distancia de recorrido del parque al hospital pasando por la escuela y la distancia mínima? Observa que pasando por la escuela tenemos 2 distancias: 720 metros y 245 metros. ¿Cuál es el PO para encontrar la distancia? Muy bien. El PO es 720 más 245. El resultado de este PO es 965. Observa también que la distancia mínima del parque al hospital es 585 metros. ¿Cuál es el PO para encontrar la diferencia entre la distancia de recorrido y la distancia mínima? Muy bien, el PO es 965 menos 585.
El resultado de este PO es 380. La respuesta del problema es 380 metros. Muchas gracias por tu atención.